Exactamente, alto rendimiento no es salud. Partiendo de que el sistema digestivo tiene un componente sensitivo y este componente está totalmente ligado a las emociones. De hecho, el ayuno intermitente es una estrategia más. De hecho, el primer punto es no te estreses. Es una comida de las 364 días que tiene el año. O sea, no va a tener un impacto. Lo que va a tener un impacto es qué tantos cambios has hecho a lo largo del año. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2 en 1. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El día de hoy tenemos un invitado muy interesante. El día de hoy aprenderemos un poco más sobre el rol y la importancia de la nutrición en el deporte. Nuestra invitada de hoy estudió nutrición y dietética en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. Actualmente se desempeña como nutricionista de la División de Menores y el equipo femenino de Universitario de Deportes. También es parte del staff de Deportes UPC, universidad donde también ejerce la docencia, y tiene un consultorio privado el cual está especializado en deportes, alto rendimiento y personas físicamente activas. El día de hoy tenemos a Mariana Valverde. Mariana, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, chicos. No, realmente agradecida por la oportunidad de poder conversar con ustedes y hablar un poco de nutrición y el deporte. Qué bonito. Sí. Cuéntanos, como para comenzar, cuéntanos un poco más de ti, cómo así iniciaste esta carrera, cómo así iniciaste el camino de la nutrición y especialmente en los deportes, ¿no? Bien, o sea, creo que la parte deportiva no la elegí yo, sino creo que deportes me eligió a mí. Uh-huh. De hecho, yo practicaba y fui seleccionada de la selección de levantamiento de pesas, y durante toda mi estadía en la universidad empecé justamente como que a ver, ver la importancia de cómo el tener una adecuada nutrición va a impactar en el rendimiento deportivo que puedas tener, ¿no? Entonces, justamente el poder vincularme desde temprana edad con el deporte hizo que me gustara, ¿no? Y vea este crecimiento, y también me hizo conectar y vincularme con las personas que, sin saber, en su momento me brindarían oportunidades justamente para insertarme en el área, ¿no? Claro, buenísimo. Y o sea, ¿esto de nutrición directamente tenía que ver con lo deportivo o tú empezaste primero, dijiste, bueno, voy a estudiar nutrición relacionado al deporte? ¿Cómo así fue esa elección? Es bien interesante porque, de hecho, bueno, mis padres tienen un gimnasio, un centro de entrenamiento. Ajá. Y yo dije, en algún momento, si me va mal, pues voy a tener trabajo, ¿no? Entonces, claro, decidí como estudiar nutrición con ese miedo de que de repente algo podría salir mal, pero bueno, mis papás me iban a poder apoyar y me iban a dar trabajo. Pero gracias a Dios me pude desenvolver adecuadamente y fui colocándome en oportunidades en las que pude desarrollarme y generar justamente este potencial, y no tuve que trabajar con mis padres y pude insertarme en el ámbito laboral, y pues como les comentaba, el deporte me eligió porque estuve como que desde muy temprana edad, ¿no? Vinculado a ello, y bueno, pude insertarme desde la Federación Peruana de Fútbol Femenino, luego trabajé en Deportes UPC, y bueno, actualmente me desempeño en lo que es Universitario de Deportes en el área de menores. Perfecto. ¿Y cómo haces? O sea, justo Santiago nos comentaba que trabajas en distintos lugares. ¿Cómo haces para dosificar esos tiempos? Tengo un poder de teletransportación. Olvídate, estás en todos lados, creo. Es una locura. Sí, pero justamente creo que es básico la organización. O sea, desde el punto en el que agendas, te organizas y justamente puedes optimizar tu tiempo, ¿no? Entonces, creo que es básico y creo que lo he ido aprendiendo con el pasar de los años. Así que si está en mi agenda, se cumple. Entonces, creo que esa es la palabra que englobaría organización, ¿no? Y creo que lo puedes trasladar hacia varias aristas o varias áreas de tu vida, ¿no? Y cuida sus horas de sueño también. Trato, de hecho no somos perfectos. Y siempre va a haber como una arista que siempre va a ser como tu punto débil. Ajá, pero sobre ello tú puedes trabajar, ¿no? Entonces sí considero que de repente las horas de sueño son básicas e importantes, pero siento que es una arista de repente en la que trato de trabajar, porque de hecho a veces sí me toca como
tener que acortar esas horas de sueño porque tengo que organizar pendientes y etc. Claro. Pero hoy por hoy sí las trato de priorizar. Genial. Perfecto. Un poco yendo también, ya entrando más específico en lo que eres capa y experta, ¿cómo suele ser la planificación de la alimentación en un deportista, digamos, de alto rendimiento? ¿Cuáles son los puntos, los principales puntos a tomar en cuenta? Justo en el alto rendimiento y la planificación como tal, hay una frase que a mí siempre me gusta tocar en las sesiones educativas, que es alimentación saludable, o sea, tiene que ser nutritiva, tiene que ser equilibrada, pero también tiene que ser suficiente. Entonces, cuando hablamos de suficiente, es que justamente cubre esta demanda energética y que muchas veces, a veces es subestimada, ¿no? Porque de repente no nos damos cuenta de la alta demanda que estamos haciendo al momento de hacer un deporte y no la cubrimos de manera adecuada. Y ahí es donde de repente empieza a haber algún tipo de lesión o no llegas a tu objetivo, que es ganar masa muscular y etc. Claro, sin embargo, hay una diferencia, digamos, hay una amplia brecha entre un deportista de alto rendimiento con una persona que hace deporte físicamente activa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa...? Totalmente, o sea, alto rendimiento hablamos de deportistas que Profesionales. Claro, que están exacto. entrenando entre 2 a 3 veces de manera diaria, Claro. ¿no? Con trabajo de fortalecimiento, trabajo técnico, táctico, etc. Y a veces una persona o un deportista amateur o de repente alguien que es físicamente activo que está entrenando pues 1 hora en el gimnasio, ¿no? Entonces no llegas a tener esas altas demandas energéticas, pero a veces crees que sí las estás teniendo y empiezas Sí. a comer en grandes volúmenes y por eso probablemente no llegas a tu objetivo, que puede ser pérdida de grasa, o de repente por el otro lado de repente no llegas a cubrir y tampoco ganas masa muscular, ¿no? Entonces por eso siempre una planificación es personalizada e individualizada. Ajá. Claro. Y por ejemplo, Santiago hablaba en diferencias entre deportistas de alto rendimiento y deportistas casuales, por así decirlo, ¿no? Comparándolo un poco más ya con los estudiantes, porque entiendo que también estás en la UPC, ¿cómo es que se dosifica este tema de alimentación, tomando en cuenta que también son distintos niveles de estrés, ¿no? Si lo comparas deportistas con universitarios, ¿no? ¿Cómo más o menos se maneja eso? Claro, de hecho hay, por ejemplo, estudiantes universitarios que no solo pertenecen a la selección deportiva de la universidad, sino que también pertenecen a un club o a una liga. Claro. Entonces, a la final y más la demanda de estrés que tienen al momento de estudiar y etc., generan un alto estrés oxidativo como tal, pero también una demanda energética, Por ¿no? supuesto. Entonces tiene que ser cubierta de manera adecuada y también el timing, o sea, en qué momento va a incluir cierto tipo de alimentos, ¿no? Versus, de repente, un deportista alto rendimiento que se dedica netamente al deporte, pues a las finales puede dosificar su tiempo porque digamos que el tiempo está netamente vinculado a deporte, o sea, su vida es el deporte. Entonces puede tener una mayor facilidad como para dosificar alimentos, ver en qué momento, el descanso también que tiene, versus También. de repente un estudiante universitario que de repente tiene que tener amanecidas o etc. Claro. Porque pasa mucho que hay gente que dobletea, ¿no? Estudia y a la vez, como tú dices, compite, no sé si profesionalmente, pero en clubes. Entonces, esa gente también está como que expuesta a un mayor nivel de estrés. Totalmente. O bueno, un estrés diferente también, ¿no? Porque digamos un deportista de alto bueno, rendimiento sí, también claro. está expuesto al nivel de presión, no sé. Sí, por Hablando de supuesto. fútbol, los hinchas y todo eso, la presión es diferente. Claro. ¿Qué tanto puede afectar eso, digamos, digamos, en el desempeño de los deportistas? Hablando de, no sé, imagino, de repente, si un deportista está muy estresado, puede afectar, no sé, la digestión o ese tipo de cosas. De hecho, el estrés o la salud mental de repente es un punto que no se habla mucho en el deporte, Claro. pero sí es básico que dentro del staff haya el área de psicología, ¿no? Para justamente poder tener ese apoyo, ¿no? Y que el deportista pueda manejar lo que son las situaciones de presión, ¿no? Entonces, es fundamental que el deportista sea abordado de manera multidisciplinaria, ¿no? O sea, tanto por áreas de psicología, nutrición, terapia física, ¿no? Como para justamente potenciar su rendimiento y poder llegar a la excelencia, ¿no? Y me preguntabas algo de cómo manejaban la presión. Ujú. Justamente el poder tener como estas sesiones con psicología y el que les puedan dar como las herramientas y las estrategias justamente para poder manejar esa presión, creo que es básico. De hecho, Es complementario también, digamos, a la es nutrición. justamente Es integral. o sea, es cómo se da este abordaje integral al deportista desde todas esas áreas,
¿no? Entonces es básico y fundamental. Claro. Y por ejemplo, o sea, ahorita ya hemos hablado del estrés, pero también está la ansiedad, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, que yo me incluyo, no soy deportista de alto rendimiento, pero sí me da esto de comer bastante cuando estoy ansioso. Entonces, en un deportista de alto rendimiento, un estudiante universitario, ¿cómo es que se maneja? No sé si nos puedes compartir algunos tips para saber eso. De hecho, hay que partir de entender por qué se genera de repente esta ansiedad de estrés y está vinculado justamente a nosotros, a la digestión o al sistema digestivo, ¿no? Partiendo de que el sistema digestivo tiene un componente sensitivo y este componente está totalmente ligado a las emociones. Bien, entonces, ante una situación de estrés, por ejemplo, tu cuerpo va a segregar mayor ácido clorhídrico, ¿no? Y va, por ejemplo, a lesionar paredes del estómago. Entonces va a empezar un proceso inflamatorio dentro de tu cuerpo. Entonces te va a generar hinchazón, dolor, ardor. Entonces, de repente tú dices, ¿pero cómo? Porque, de hecho, hay un eje que es cerebro-intestino. Entonces, son señales que se activan directamente. O sea, algo pasa, una situación de estrés, el cerebro se activa a tu intestino como tal y empiezan todas estas señales y sin necesidad de ingerir nada. Sin necesidad de ingerir nada. Wow. Justamente porque hay este eje, ¿no? Eje cerebro. Y es como que el cerebro es tu segundo, perdón, el estómago es tu segundo cerebro. Entonces se activa y como tal empieza a segregar señales y te da todo este proceso inflamatorio como tal, ¿no? Wow, increíble. Y si, por ejemplo, tuvieras que mencionar 3 factores que influyen directamente en la alimentación, o sea, mejor dicho, en un deportista de alto rendimiento, ¿no? ¿Cuáles son los que tú considerarías? Claro, o sea, fuera de alimentación como tal. Además de la alimentación. Factor de fortalecimiento y prevención, justamente el fortalecimiento y la preparación física que puedas tener va a determinar cómo va a ir funcionando tu cuerpo y también de una u otra manera es como que construye tu cuerpo, ¿no? Porque de repente, según el fortalecimiento que tú hagas o la prevención, vas a ir formando el cuerpo y vas a de repente desarrollar más fibras musculares tipo 1 que son para un deportista de maratón, por ejemplo, ¿no? O de repente vas a trabajar de tal manera que se van a formar fibras musculares tipo 3 que son para un deportista levantador de pesas. ¿Y eso se consigue con la frecuencia de entrenamiento? Se consigue con la frecuencia, la dosificación y el tipo de entrenamiento para generar ese tipo de fibra muscular. Entonces, es básico el fortalecimiento y la preparación física, básico, ¿no? Justamente para formar el tipo de cuerpo que necesitas para el deporte que vas a hacer, ¿no? Por eso es por un lado. Por otro lado, considero que es sumamente importante el tema de hidratación, que a veces no lo tomamos en cuenta y al momento de sufrir una deshidratación también tenemos una mayor prevalencia de lo que son lesiones, ¿no? Y por otro lado, las horas de sueño, ¿no? Que a veces el fundamental. Sí, de hecho, porque a veces el deportista piensa que va a entrenar y en el gimnasio pues, va a crecer muscularmente, pero no descansa, se da amanecida y claramente no vas a crecer si no estás descansando. O sea, realmente las fibras musculares se construyen al momento de dormir, no necesariamente en la sala de musculación. Muy interesante eso. ¿Y qué me dices de la suplementación? ¿Qué tan importante la consideras? ¿O va dependiendo también según el deporte que se practique? De hecho, suplementación, su propia palabra lo dice, complementa tu alimentación. O sea, en la base de la pirámide está tu alimentación como tal. O sea, maximiza, potencia tu alimentación, cubre de manera adecuada y luego vamos por el punto de la suplementación, ¿no? Para ver qué tanto es necesario o para que realmente el suplemento que estés incluyendo pues pueda tener una función o te llegue a mejorar tu rendimiento. Claro. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los deportistas? Porque me imagino que te habrás topado con deportistas vegetarianos o veganos. ¿Qué tanto cambia la dosificación en alimentación? ¿Qué tanto cambian ahí los tips? El consumo de proteína también, ¿no? De hecho, el tipo de dieta o planificación justamente para este tipo de deportistas se puede cubrir de manera adecuada con proteínas, pero proteínas vegetales, ¿no? Como menestras, como soya. Y a la final la idea es que tengas los tips o las herramientas justamente para maximizar estas proteínas, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el arroz y la lenteja se juntan y se potencian como una proteína estructural porque el arroz tiene ciertos aminoácidos que la lenteja no los tiene. Entonces, al juntarse,
potencias y creas una proteína más estructural. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, dependiendo del objetivo, vamos a tener que ver dosificaciones, ¿no? Pero de que se puede cubrir, se puede cubrir, ¿no? Y puede llegar... sin suplementación. Sin suplementación, pero hay tipos de suplementación que sí se va a necesitar, como por ejemplo una vitamina B12 claro, que no se encuentra, por ejemplo, en ciertos alimentos. Claro. ¿no? Y solamente están las carnes. Y solamente están las O carnes. sea, sí puede llegar a ser 100% sustituto la alimentación ¿cómo se llama? De personas veganas con una persona que no es vegana. Sí, totalmente, pero siempre es bueno que esté guiado y orientado hasta que esté encaminado y lo pueda sostener a largo plazo, ¿no? Claro. Perfecto. Y por ejemplo, hablando justamente de esto de qué tan saludable puede llegar a ser un deportista de alto rendimiento, me contabas hace un tiempo que pasa también, por ejemplo, bastante en los peleadores que de repente tienen que bajar de peso de un momento para otro, o quizá hay muchos deportistas que tienen que viajar mucho y no tienen buenas horas de sueño. ¿Qué tan saludable puede llegar a ser el alto rendimiento? De hecho, el alto rendimiento está estrechamente relacionado como a altas demandas energéticas, o sea, exiges a tu cuerpo de tal manera para lograr un objetivo. Por otro lado, el alto rendimiento también te lleva a generar muchas veces lesiones, ¿no? Así dosifiques cargas, así tengas una buena preparación, un buen fortalecimiento, a la larga te puede generar una lesión. Entonces, exactamente, alto rendimiento no es salud, ¿no? Porque llegas a altas demandas energéticas a tu cuerpo, ¿no? Entonces, la idea justamente es que el deportista pues, pueda tener todo este apoyo, ¿no? Este abordaje integral para que pueda llegar al alto rendimiento de manera adecuada, ¿no? Y dosificando siempre. ¿Y ese abordaje integral, qué componentes consideras tú? Justamente el área de nutrición, psicología, la preparación física, ¿no? El área médica también, ¿no? Es un buen soporte para llegar a ser un deportista. Es un buen soporte, pero por ejemplo, sin irnos muy lejos, hay el caso, por ejemplo, de esta gimnasta estadounidense. Simón. Justamente ella dejó los Juegos de Tokio 2020 por su salud mental, ¿no? Entonces, a la final les vemos que alto rendimiento exactamente no es salud, ¿no? Y lo vemos en el día a día, ¿no? Y en casos bastante conocidos. Claro, y es lo que uno podría pensar, pues, ¿no? Obviamente un deportista de alto rendimiento son las personas que quizá más se cuiden, pero esta hora que lo dices es un poco paradójico, pues, ¿no? Porque ciertamente también están más expuestos a lesiones, a pesar de que seguramente tienen muy buenos hábitos. Exacto, y a la presión sobre todo, no solamente que se ejercen ellos, sino también la presión social que existe, ¿no? O la expectativa de el logro. O sea, hay un componente mental, digamos, muy fuerte. Totalmente. Genial. Wow, increíble. Y cuéntanos un poco, bueno, ahorita estás trabajando en un universitario de deportes. Queremos saber primero el origen de cómo la nutrición te llevó al fútbol. Porque te has especializado en fútbol, ¿no? O sea, ahora tu fuerte es fútbol. Sí, de hecho... Ves otros deportes también, pero tu fuerte es fútbol. Exacto. De hecho, es bastante gracioso porque yo entro a trabajar a la Federación de Fútbol Peruana bastante joven y no me gustaba el fútbol. O sea, ¿En el primer equipo? No, en categoría femenina. Ya. En categoría femenino, sub-17. Ajá. ¿En qué año? 2020, si no me equivoco. ¿En pandemia? En pandemia. Wow. Entonces era súper joven, salía de mi casa, o sea, no, yo trabajaba antes, pero era como regresas a tu casa, duermes y todo, no. Esto fue como, sales a trabajar y sales a concentrarte en Chincha, lejos de tu casa, entonces totalmente aislada, con gente que no conocía, ¿no? Que de hecho me trataron súper bien y me apoyaron, pero era totalmente nuevo para mí. Entonces salgo de mi casa, ¿no? a concentrar fuera. Y recuerdo que me levantaba súper temprano para ver el tema de concesionario, de hacer las evaluaciones, 5 de la mañana, recuerdo que súper temprano. Y justo ese día había partido Perú-Ecuador, si no me equivoco. Y bueno, tenía libre la tarde. Y era como, genial, tengo la tarde libre. Y no me gustaba el fútbol, entonces fue como que me fui a mi cuarto y dije, voy a descansar. Me echo a dormir y de nada suena, ¡gol! Y yo me desperté así como súper asustada y dije, nadie puede saber que no me gusta el fútbol, así que voy a bajar, a sentarme aunque sea y decir, sí, no, chica, fui a ver la merienda. Mentira. Y recuerdo que nada, me senté, empecé a ver ese sentimiento que tienen las chicas, súper chicas,
y la emoción con la que gritaban gol y cómo lo celebraban, y a las finales como que poco a poco eso me fue transmitiendo y sentí esa sensación de nervios cuando jugaba Perú, Claro. y a las finales también cuando ellas jugaban, ¿no? Porque a las Claro. finales el Todos eran un verlas equipo en también, cancha, ¿no? éramos todos un equipo, Exacto. ¿no? Entonces a las finales así me fue como jalando y arrastrando el fútbol y me terminó encantando. Claro, y me imagino que también habrás sentido una gratificación ver, por ejemplo, una persona que le hacía su plan nutricional y ver cómo ha ido evolucionando y que en la cancha eso se ve reflejado, ¿no? Imagino que era una Sí. gratificación para ti. Totalmente, el hecho de poder abordar al deportista y ver sus objetivos y justamente el ver cómo se van a cumplir, y luego ver cómo lo está aplicando en el día a día, en su entrenamiento, y luego en un partido, y luego verla subir a un podio, siento que yo estoy en el podio. Bueno, este año te tocó ser campeona con la U y fuiste parte del equipo también. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Fue bastante retador, pero también súper gratificante. Creo que una palabra que podría englobar fue la constancia, en el sentido tanto de las jugadoras al ponerse la camiseta, al tener, al llegar a presionarse tanto en los entrenamientos, y también justamente de darles, por mi lado, justamente el tema del post-entrenamiento, el recovery, ¿no? El ver las demandas energéticas que tenían y adaptarlas a lo que tenemos dentro, ¿no? En cuanto a frutas, en cuanto a hidratación, el tema de bebidas rehidratantes y etc., ver los momentos adecuados. Pues de esta manera creo que pude ayudarlas, ¿no? Justamente a que puedan llegar a cumplir ciertos objetivos que tenían, ¿no? Como ganar masa muscular, pérdida de grasa, ¿no? Y es que totalmente eso se ve reflejado en el campo. Claro, ¿y cómo era ese trabajo día a día? Porque, o sea, estuviste todo el año, haber sido muy gratificante, haber salido campeón, o sea, la verdad que salieron campeón de una manera espectacular también. ¿Cómo es ese trabajo día a día? También me contabas que no es tan fácil, a comparación de los niños, no es tan fácil de repente trabajar con mujeres hablando estrictamente de la nutrición, ¿no? De hecho, cada persona es completamente distinta y es un universo totalmente distinto. En el caso del equipo femenino es un equipo de mayores, o sea, ya Claro. son Adultas. mujeres adultas, Claro. ¿no? Con cargas en sentido laborales, con ya hábitos formados, ¿no? Entonces, el cambiar el chip al deportista, pues te va a tomar no solamente del lado del conocimiento, sino de la práctica, de cómo generas ese cambio, qué estrategias le vas a brindar para generar este cambio. Versus el fútbol formativo, que hablamos de etapas menores, 13, 14, 15 años, en los que están en formación de sus hábitos. Entonces ahí Claro. tú tienes el Ahí gancho pues, claro. y puedes hacer ese cambio, ¿no? Pero en la parte formativa no solo lidias con el deportista menor, sino también con ¿Con sus la papás? familia, Ujú. ¿no? Entonces Ajá. a veces, claro, tienes la facilidad para cambiar el chip del jugador menor, pero tienes que también cambiárselo a la familia. Entonces son escenarios distintos y son estrategias también distintas, ¿no? ¿Y cómo lidias con eso, con los padres? Claro, porque no debe ser fácil. O sea, hablando, entiendo que tienes chicos que viven en el Lolo, hay otros chicos que viven en Campomar, pero hay chicos que me contabas, me acuerdo que van solamente, tienen un canje de una comida, pero después van a su casa, entonces tú no puedes controlar su alimentación como los otros. Cuéntanos un poco más de eso. Claro, de hecho, estamos formando este proyecto de intervención nutricional en deportistas en fútbol formativo, en los que hay varios componentes. O sea, tenemos un componente educativo que justamente es el dar el conocimiento, ¿no? Mediante lo que te comentaba, sesiones educativas, ¿no? Talleres, ¿no? Que son tanto para el deportista como para el padre, pero también después del componente educativo va a venir un componente práctico, Claro. ¿no? En el que ese conocimiento lo aplicas. Entonces, son etapas, ¿no? De repente, ahora que estamos iniciando, estamos en esta etapa de conocimiento. Luego nos va a tocar el insertarlo a la práctica, ¿no? El cómo van a tener o aplicar ese conocimiento. Esos hábitos, a la final. Esos hábitos, ¿no? Que la idea es que esos hábitos se formen y se extiendan a largo plazo, ¿no? Entonces, digamos que preferirías los menores a comparación del equipo femenino o te quedas con los dos. No, me quedo con los dos. Son totalmente distintos y de hecho le tengo mucho cariño al equipo de femenino porque yo inicié justamente en fútbol femenino. Claro. Y el tener a muchas de las chicas que ahora están en el club desde los 17 años y ver su crecimiento, ¿no? A las finales es sumamente gratificante ver su crecimiento personal, pero también el crecimiento del fútbol femenino y cómo poco a poco va abordando y creciendo
De hecho, la final que se jugó Alianza versus Universitario en el Monumental, hubieron más de 32.000 entradas vendidas, o sea, récord. O sea, ver a 32.000 personas alentando al fútbol femenino no tenía precio. O sea, no podría elegir. Es muy difícil. Claro. Y me imagino que, o sea, en esta experiencia con el equipo femenino también habrá habido momentos donde quizás, por ejemplo, recomendabas algún plan nutricional y te decían, no, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta el otro. O sea, tanto femenino como en niños, ¿no? Pero en niños, claro, entran los papás y eso. No sé si en femenino eso quizás también te ponía algunas trabas al momento de hacer tu trabajo. Más que trabas, considero que retos, porque a las finales tenías que brindarles cierta alimentación, pero tenías a alguien alérgico, tenías a alguien que no comía o que era vegetariano. Claro. Entonces tenías que hacer tu planificación, pero tener en cuenta estas variables y en el momento del servido estar atenta porque sabías que tenías a una vegetariana, sabías que tenías a alguien alérgico a tal, ¿no? Entonces es más que todo estar alerta, ¿no? Wow. No, pero o sea, debe ser complicado porque, bueno, en el plantel, no sé cuántas chicas son actualmente en el plantel, pero deben ser, no sé, me imagino 20 y pico. Claro, pero en niños tienes un montón de divisiones. Entonces, ¿cómo haces para que ese trabajo no deje de ser personalizado? Claro, o sea, de hecho, tengo un equipo, ¿no?, que está en universitario en la categoría de menores. Y a las finales tratamos de abordar estas categorías que son desde la sub-13 hasta la sub-18 y reserva, de manera en la que se pueda hacer estos cambios, ¿no? Y ahorita estamos en esta etapa educativa, ¿no?, dando las sesiones y también haciendo las evaluaciones antropométricas, que justamente esta evaluación antropométrica de los 5 componentes te va a poder determinar el objetivo que tiene el deportista, o sea, ya sea ganar masa muscular, ya sea la pérdida de grasa, o la recomposición, ambos. ¿Cuáles son esos 5, disculpa? Esos 5 componentes, o sea, la evaluación de 5 componentes evalúa como tal el cuerpo en masa muscular, masa grasa, masa ósea, residuales y también la piel. Entonces es una evaluación súper completa, se hace con equipos especializados y justamente te va a determinar qué tanto tiene que ganar de masa muscular, si ya llegó a su tope también, o qué tanto de pérdida de grasa tiene que tener, ¿no? Claro. Entonces te permite también ser un poco más específico, ¿no? Y también transformar el objetivo a kilos, ¿no? O sea, tiene que ganar tantos kilos de músculo, tiene que perder tantos kilos, ¿está llegando o no está llegando?, ¿no? Entonces, el poder hacer estas evaluaciones también toma tiempo, porque hablamos de unos 10 minutos de evaluación con el deportista, y hablamos de una categoría de 30 deportistas, ¿no?, de una sola categoría. Entonces, ¿y cuántas categorías tienes? Desde la sub-13 hasta la sub-18 y reserva. O sea, que no sé, estás hablando unas de 8 categorías con femenino. En chicos. Son 7 categorías y femenino. 100 y tanto. Más de 100. No, y hablamos de 10 minutos por deportista. No, hablamos de 10 minutos de deportista. Tienes que volar ahí. Y hablamos de que estas evaluaciones tienen que ser temprano, o sea, antes de entrenar. Claro. Y cuentas con poco tiempo, porque tampoco le puedes cortar la dinámica de entrenamiento. Obvio. Entonces tienes que dosificar cuántos deportistas vas a evaluar un día, cuántos deportistas vas a evaluar al otro. Entonces, para evaluar a todo el equipo, a las finales se toma como 1 mes y medio. Su madre. En analizar la data otro mes, ¿no? Entonces, es como vamos... Y por eso es importante que haya un plan de trabajo, ¿no? Y de que no se hagan las cosas como a la volada, ¿no? Sino de organizarnos y poner fechas, ¿no? De tal a tal fecha vamos a hacer evaluaciones antropométricas, de tal a tal fecha vamos a hacer el análisis de la data, presentamos la data, hacemos las sesiones educativas. Digamos, entonces, todo tiene un plan de trabajo. Claro, o sea, y lo ideal es que, digamos, pasen por un control mensual, pero por un tema de que tienes tantos chicos, es complicado, entiendo. Entonces, haces, me imagino, al comienzo de la temporada y al final de la temporada. Exacto, o sea, hacemos una evaluación al inicio de temporada, luego al finalizar la temporada, y vemos cómo ha ido progresando. Entonces, tenemos un cuadro de objetivos de logró el objetivo, está en proceso, o simplemente no lo cumplió. Y durante la temporada suelen hablar con la parte deportiva, sea comando técnico, gerente, porque por ahí me imagino que habrá habido un caso donde quizás no está cumpliendo con los objetivos, ¿no? Y puede ser alarmante también. Claro. De hecho, una vez que hacemos la evaluación de la data, a finalizar la temporada, tenemos reuniones con comando técnico, justamente para darle esos resultados y ver cuál ha sido el avance de la categoría, ¿no? Y justamente poder hacer las determinaciones, qué es lo que nos está faltando, o de repente también felicitar por los logros que estamos teniendo. Claro, o sea, aparte de fútbol, ¿qué otros deportes también actualmente como que estás encargada?
por ejemplo, en deportes UPC tengo deportes colectivos y deportes por categoría de peso. Por ejemplo, tengo vóley varones, tengo atletismo, tengo fútbol femenino, futsal damas, tengo lucha y tengo kata, karate. Ajá. Y en lucha, a mí me llama bastante la atención ese tema de los peleadores y cómo llegan al peso. Porque me pasa bastante que veo a veces cuando van a llegar y suben a la báscula, he visto bastante que a veces, no sé, se desmayan o una cosa así. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo es la planificación para poder llegar al peso correcto? Porque suele pasar que estos deportistas en lucha o en artes marciales mixtas pelean o entrenan, pero no entrenan en el peso en el que van a pelear. Entonces, no sé, pueden llegar a perder 7, 8 kilos en una semana. Entonces, ¿cómo manejas eso para que, digamos, esa pérdida de peso sea lo más saludable posible? Claro, de hecho se evalúa y la idea es que un deportista que compite por categoría de peso, no solo lucha, levantamiento de pesas, karate, kumite, compiten en categoría de pesos. La idea es que el deportista esté entre 2 kilos por encima de su categoría de peso y justamente previo a la competencia, por ahí utilizar estrategias como la deshidratación sin que la deshidratación afecte tu rendimiento, ¿no? Entonces es sumamente importante que previo a justamente esté el componente de hidratación, o sea, hayas trabajado en tener un buen estado de hidratación para que en el momento competitivo podamos hacer ese corte de hidratación y por llegar a tu peso. ¿Y cómo se basa ese corte del peso? O sea, creo que toman un montón de agua, ¿cómo funciona? De ahí creo que van al sauna, una cosa así. Hay varias estrategias, o sea, desde ir a saunas, desde, por ejemplo, ir cortando tu consumo hídrico, ¿no? Para generar esta deshidratación. Y a la final o por ejemplo, entrenar abrigado. Entonces empiezas a sudar más y llegas a pesar menos. Pero eso no es saludable, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, si vas a deshidratarte hasta menos del 2% de tu peso corporal, bien, porque no afectas el rendimiento. Pero, ¿qué pasa? Tienes que estar en esa brecha. O sea, no te puedes exceder a 8 kilos más de tu peso categoría, ¿no? Entonces, va a depender. A la final la hidratación puede ser un aliado, ¿no? Como también a la final te puede poner en contra si es que estás ya deshidratado. Y el primer paso para después de dar el peso es una hidratación full, me imagino. Claro, es un protocolo de hidratación y también ir probando densidades, ¿no? Y cantidades, porque a veces es como decimos, me ha pasado desde mi propia experiencia, o sea, he sido levantadora de pesas y cuando termina mi pesaje es como me voy a comer el mundo, todo lo que haya, y a la final comes un poquito de avena y te llenaste, porque tu capacidad gástrica se acopló y se puso más pequeña, ¿no? Entonces, porque a la final la capacidad gástrica es como un globo, o sea, o puede inflarse o puede desinflarse, ¿no? Es un músculo como tal, no puede crecer o decrecer. Entonces, justamente la idea es que hay este protocolo de hidratación, y luego, y no solamente hidratación líquido, sino también sales como sodio, potasio, que los necesitas para la contracción muscular, ¿no? Y poco a poco ir viendo densidades y cargas energéticas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a necesitar para el deporte que voy a hacer? Es específico. Totalmente. ¿Y qué tanto, por ejemplo, es recomendable el tema del ayuno, que es un tema que se toca bastante también, no solamente en el deporte, sino en general en todo este mundo de la nutrición? ¿Qué tan recomendable es, hablando específicamente en el deporte? Controversial. De hecho, el ayuno intermitente es una estrategia más. O sea, al final es lo que va a tener un impacto es justamente cómo se haga esta carga de macronutrientes, o sea, cómo distribuyas el porcentaje de proteínas, el porcentaje de carbohidratos y el porcentaje de grasas, porque a la final tú puedes estar dentro de un déficit calórico y haces un ayuno y vas a bajar de peso, ¿no? Pero no necesariamente porque estás ayunando, sino porque tu carga energética es menor y estás en déficit. O puedes ganar masa muscular estando en ayuno, porque vas a tener un superávit y vas a comer más de lo que necesitas y vas a crecer. El tema es en cuántas comidas lo vas a hacer y si te va a caber la cantidad suficiente para poder asimilar esa cantidad de comida que te has propuesto. Y también ocurre que hay gente que no tolera el ayuno, ¿no? Me imagino que te ha pasado a tocar con ese tipo de Claro, o de repente si hablamos de una persona que tiene estrés o ansiedad y necesita como estar comiendo, a la final si le vas a decir ayuna, cosa más estrés, claro. Te vas a estresar porque dices, ay, no puedo comer de tal hora a tal hora, ¿no? Entonces a la final le hiciste un daño, ¿no? Y le podría funcionar más un fraccionamiento de comidas, de 5 comidas al día, y va comiendo pequeñas porciones a lo largo del día. Pero y hablando en cuanto a beneficios que te puede dar el ayuno, ¿qué consideras que sería el principal beneficio? De hecho, va a depender, ¿no? de cuál sea nuestro objetivo, pero a la final
por ejemplo, no va a disparar tanto la insulina porque vamos a tener tiempos de descanso, ¿no? De repente, hablando de un paciente diabético o resistente a la insulina, como por ahí podría ser un aliado, pero siempre la nutrición o el plan o la planificación, porque al final el ayuno va a estar dentro de una planificación, si es que está, va a ser individualizado, ¿no? Claro, está bien. Y ya para ir cerrando, hay una pregunta que yo te quería hacer. De hecho, hemos tenido invitados donde han identificado que hay carencias en nutrición en provincias. Tú como nutricionista, ¿qué crees que debería mejorar para que la correcta nutrición llegue a las provincias también? Qué buena pregunta. De hecho, en el área de nutrición, o sea, cuando tú terminas la carrera, tienes que hacer un servicio que se llama SERUMS, el servicio a la comunidad. Ni siquiera me sé bien el nombre. Servicio Comunidad Rural, me parece. Nunca lo he hecho, la verdad. Pero justamente este SERUM es justamente vinculado a lugares alejados en los que de repente es difícil el acceso a la salud, que de hecho es un derecho como tal, ¿no? Entonces, sí, en provincia creo que debería haber más plazas, porque hay pocas plazas para el SERUM. Entonces, el brindar más plazas, ¿no? Para que varios de las personas que terminan la carrera puedan desarrollar sus habilidades y potencien, y no solamente sea aprendizaje para la comunidad, sino también para el nutricionista como tal, y justamente hacer estos proyectos de intervención. O sea, el generar un proyecto es sumamente interesante porque no solamente brindas una sesión educativa o no solamente brindas un taller, sino que haces un plan de trabajo, o sea, haces un proyecto que está dividido en componentes y esos componentes los vas a medir, o sea, con indicadores. Entonces, a la final no haces un trabajo suelto al aire, sino que todo está estructurado y planificado y es medible. Porque cuando tú puedes medir algo, puedes ver el impacto que tiene. Y esto impacta, de hecho, en lo deportivo, ¿no? Porque pasa que dicen que los chicos que vienen de provincias vienen con algunos déficits. Entonces, esto yo creo que también podría impactar, que cuando ellos lleguen, quizás van a destacar mejor, ¿no? Totalmente. O sea, y es un tema cultural también, ¿no? ¿Qué tanto lidias con eso? Porque tanto que se habla, pasa, no sé, que escuchas en la calle, oye, no comas arroz en la noche, ese tipo de cosas. ¿Cómo lidias con eso y cómo, digamos, desde tu posición aportas a un poco más que la gente pueda aprender un poco más de nutrición en general, no solamente por un tema de repente tú que estás especializada en deportes, sino simplemente para que la gente tenga mejores hábitos y aprenda que seguramente tener una buena conducta alimenticia pues te puede llevar a muchas buenas cosas? De hecho, todos son opinólogos. Y a la final todos creen saber lo adecuado, ¿no? Y hoy por hoy siento que se ha transgiversado un poco la información porque encuentras de todo en la red o en las redes sociales, ¿no? Y mucha de esa información a veces carece de evidencia científica. Entonces, porque el influencer tal o tal persona dijo, a la final le dices, no voy a comer fruta, no voy a comer tal alimento, porque es malo, ¿no? Y a la final claro, no está avalado tras evidencia científica, entonces empieza a haber muchos mitos alrededor de nutrición, ¿no? Entonces siempre pido que se informen y busquen evidencia científica. No, y o sea, por lo menos es algo que se escucha día a día, es algo que está muy arraigado, creo, por lo menos en la sociedad. Exacto, pero la idea es que poco a poco vayamos concientizando y realmente busquemos información de valor y con evidencia científica, no solamente guiarnos por lo que vi en el blog de tal o del influencer tal o del coach tal, ¿no? Sino de repente ir investigando también, porque la idea es que poco a poco vayamos leyendo artículos científicos, no viendo de repente algún podcast, ¿no? Con información interesante. Claro, asesorarse con un profesional, pues, ¿no? Digamos. Exacto. Un poco también como para hacerte una pregunta que quería hacerte. ¿Cuál es, digamos, tu objetivo que podría ser? O sea, ¿tienes pacientes siempre? ¿Qué es, digamos, lo que te hace sentirte más satisfecha en cuanto a tus pacientes? O sea, porque pasa también bastante que, me imagino, y no sé si tú tendrás tu dato de tus pacientes, mucha gente dice, ya, voy a empezar mi dieta, chévere, inician, pero de ahí no hay constancia. No hay constancia. Entonces, ¿es básicamente estás enfocada en el objetivo o en que la persona mejore sus hábitos? A las finales creo que es varios componentes, porque por ejemplo en mi consultorio de repente tengo un poco más de espacio y tiempo para abordar al paciente como tal,
Y muchas veces el cambiar hábitos está vinculado a varios aspectos. O sea, cosas que ya no puedes controlar seguramente. Exacto, pero al final el saberlo es como vamos entendiendo, ¿no? De repente, claro, no llegó a su objetivo que se había planteado, pero yo sé que tenía un viaje, por ejemplo, tenía un viaje programado. Entonces, en un viaje, pues va a haber mayores demandas en cuanto, por ejemplo, vas a comer un poco más o te vas a dar el gusto, Claro. ¿no? Porque al final no somos robots, ¿no? Y no podemos como ponernos así como súper estrictos. Y la idea es que pueda ser llevadero el plan, pero de repente en ese mes probablemente pues simplemente hay una mantención porque estuvo fuera, estuvo de viaje. Y eso va a ser un cumplimiento de su logro, ¿no? Porque a la final pudo mantener ciertos hábitos y simplemente mantenerse en la composición corporal, ¿no? Depende del objetivo también. Depende del objetivo. Y de hecho, una pregunta que siempre hago en la consulta es, ¿y qué tanta adherencia tuviste al plan? ¿No? Y las personas siempre me dicen, nunca puedo llegar a un 100%. Y es que nunca van a llegar. La idea no es que llegues al 100%. La idea es que puedas mantener un buen porcentaje de adherencia, o sea, que sientas que estás cumpliendo el plan y de repente ese 20 o 30% que sientes que no has estado tan exacto o tan guiada, sea que hayas tomado decisiones saludables, ¿no? Preferiste, no sé, subir las escaleras versus tomar el ascensor. Eso. Preferiste, no sé, comerte, no sé, un pollo a la planchita o un pollito a la brasa versus, no sé, una comida en grandes volúmenes de carbohidrato que no te llenan como tal, ¿no? Entonces, a la final es qué decisión saludable tomaste que hace que puedas mantener justamente este hábito. Ese es, al final es el objetivo, digamos, ¿no? Claro, porque haces que tu plan sea llevadero y sostenible a largo plazo. Por supuesto. Bueno, Mari, y ahora que se vienen las fiestas, estamos cerca de las fiestas, ¿qué tip puedes dar, qué consejo puedes dar a la gente que de repente un poco se estresa por esto, que de repente viene con un plan y dice, se vienen las fiestas, el pavito, el panetón, todo eso? ¿Cómo uno puede manejarlo de la manera más adecuada posible? De hecho, el primer punto es no te estreses. Es una comida de las 364 días que tiene el año. O sea, no va a tener un impacto. Lo que va a tener un impacto es qué tantos cambios has hecho a lo largo del año, ¿Y ¿no? si es una semana? Ahí ya tiene impacto, ¿eh? Pero, de hecho, una recomendación que trato de hacer es que justamente vayas adaptando tu capacidad gástrica. O sea, si ya tú vas cuidando tus hábitos, a las finales tienes un tope, ¿no? Entonces, así tú quieras comer más, o sea, si cuidas tus hábitos y cuidas la cantidad que estás comiendo, así quieras comer todo el pavo, o sea, tu capacidad gástrica no va a poder, ¿no? Entonces, eso viene de un trabajo previo, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es el pero? si no hemos hecho ese trabajo previo y ya estamos a días nada más, traten de priorizar la parte de proteínas, ¿no? Y traten de priorizar que sea una proteína magra, ¿no? Para que no tenga tanta grasa y no te caiga, la digestión se te haga pesada, ¿no? Entonces prioricemos proteínas, tratemos que los carbohidratos que vamos a consumir sean complejos, o sea, que tengan fibra, no se olviden de la ensalada, ¿no? Pero hablo de una ensalada ¿No la navideña? No la navideña que está llena de, por ejemplo, mayonesa, papa, ¿no? Que está full cargada de carbohidratos, sino una ensalada un poco más liviana, justamente para que se pueda adaptar y que pueda haber este aporte adecuado de fibra, ¿no? O sea, de proteína del pavo sí va. Claro no? que sí, pavito, ¿por qué no? Sí. De hecho, es una proteína magra, ¿no? Va a depender mucho de la parte del pavo que comas, ¿no? De hecho, podrías optar por medallones de la parte de la pechuga del pavo, ¿no? Y te va a brindar saciedad, porque de hecho la proteína se digiere a nivel del estómago. Entonces, te genera esta saciedad que necesitas, ¿no? Genial. O sea, panetón no es un carbo complejo para nada, pero igual va. Es que el panetón va directo al corazón. Y el vino, lo que es también, porque las fiestas van acompañadas de trago, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla eso también? De hecho, yo siempre doy la recomendación de que la idea es que no es que no puedas tomar, ¿no? A la final es, el componente de alimentación ya es un componente social, ¿no? O sea, el poder compartir con tu familia. Eso, disfrutar, ¿no? Claro, a veces la cena te hace recordar a tu niñez, ¿no? Entonces, la idea no es que saques tu tupper de atún y empieces a comer atún con papa ese día, no. Así tengas el objetivo que tengas, ¿no? O sea, la idea es que compartas y disfrutes, ¿no? Pero la idea es que justamente puedas tomar estas decisiones saludables. Y si hablamos del punto del alcohol, a la final puedes tomarte una copa de vino, pero te tomas un vaso con agua, ¿no? Y si en la noche estás acostumbrado a tomarte 10 copas de vino, alternando con agua, a la final te vas a tomar 4 o 5.
y te hidrataste. Bueno. ¿No? Buenísimo. ¿Y cómo suele ser esto? De repente, hay mucha gente, me pasa, lo escucho, que dicen, no, ayer me comí, por ejemplo, estamos hablando ahora de la Navidad, ¿no? No sé, me comí medio pavo y medio panetón, al otro día ya no como nada porque voy a compensar, entre comillas. ¿Qué tan cierto es eso? No, y no solamente el voy a compensar y no voy a comer, sino el voy a hacer ejercicio y voy a salir a correr para quemar todo lo Para que... bajar. Claro, sí, para quemar todo lo olvídate, que sí, comí. sí, sí, sí. A la final es, o sea, tomas una actitud, o sea, una acción saludable como es el entrenar como compensatoria. Entonces no es la idea, porque empiezas a Claro. ver la actividad física como un castigo, ¿no? Porque comiste tanto y voy a entrenar. Y no es la idea es que puedas ser sostenible a largo plazo, ¿no? Y que a la final tomes esas decisiones saludables y no pasa nada. O sea, al día siguiente sigues con tus hábitos, de repente vas a comer un poco más ligero en el desayuno porque vas a estar llena, porque no has hecho digestión. Entonces, de repente puedes comer algo más ligero como un bowl de frutas, ¿no? Pero ya en el almuerzo no te castigues, come una buena parte proteica que sea magra de preferencia y con carbohidratos complejos y una ensalada que te da la parte de fibra, ¿no? Y podría ser válido también de repente ayunar en ese día después que, no sé, de repente comiste y te sientes muy pesado el otro día. Me pasa, y yo al otro día me levanto y no tengo ganas de comer nada, o sea, ni siquiera fruta. Es válido también y esperas un toque, fácil hasta el mediodía y de ahí ya su frutita algo o no. O sea, es válido siempre y cuando como tú te sientas, ¿no? Claro, O en sea, base a al final es sensaciones. si no te sientes como con la capacidad de comer algo, no pasa nada. O sea, escucha tu cuerpo, o sea, genera como que ese vínculo en el que puedas saber cuándo estás saciado, cuándo tienes hambre, ¿no? Y poder cubrir la demanda energética que necesites en ese momento, ¿no? No pasa nada si te levantas, estás lleno y quieres ayunar, ¿no? Pero que no sea como voy a ayunar porque ayer comí y me estoy castigando. Es Claro. distinto a ayunar a no, todavía no me siento como para comer algo, Ujú. ¿no? Espero un rato y luego como, ¿no? Entonces también es como eres más intuitivo en tu alimentación, ¿no? Y es la idea, pues, ¿no? El tener también una alimentación nutritiva e intuitiva. Poco a poco vas conociendo y no solamente qué es lo que necesitas, sino a ti mismo. Eso es súper importante, porque me pasa también, me ha pasado en algunos planes que he tenido y tenido que seguir, que a veces, o sea, me sale en el plan que tengo que comer, pero no me siento con ganas de comer. Entonces, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿hasta qué punto sí sigues, digamos, escuchas tu cuerpo y hasta qué punto tienes que seguir el plan? Es que justo ahí viene lo importante de tener un monitoreo, ¿no? Porque en un monitoreo tú puedes hacer esos ajustes, ¿no? De repente no tienes hambre en la media mañana y de repente prefieres un almuerzo un poco más contundente. Y Entonces, compensa. esa carga energética... Ahí sí vale compensar. Claro, esa Ah. carga energética la pasas al almuerzo y cubriste lo que necesitabas, ¿no? Entonces, por eso es importante el poder tener el monitoreo y vigilancia con un paciente, porque Claro. te permite hacer esos ajustes, ¿no? Y poder ir adaptándolo, porque a las finales no somos robots, o sea, no es como tengo que consumir 550 calorías exactas, ¿no? Ujú. O sea, la idea es hacerlo viable. Claro, pero ¿qué tan importante es que pueda ser, o sea, que hayan, digamos, un determinado número de comidas en el día? Porque entiendo que eso también aporta, digamos, a tu metabolismo y todo eso. Porque si tienes que comer, no sé, pues 300 gramos de pollo en el día y solamente te lo comes en el almuerzo, no es lo mismo que te comas 100 en el desayuno, 100 en el almuerzo, 100 en la cena. ¿Qué tanto Claro, cambia eso? depende mucho también de cuál es tu nivel de actividad física o en qué horario entrenes, ¿no? Porque de repente entrenas en la mañana y post-entrenamiento necesitas una buena carga proteica y puede cubrir tranquilamente tu almuerzo, Ujú. Claro. ¿no? Entonces depende mucho el estilo de vida que tengas, el deporte que practiques, tus tiempos también. ¿Qué tan cierto es, se menciona bastante, entrenaste, en la media hora siguiente tienes que, digamos, comer proteína, creo que es, ¿no? Sí. De ¿Qué tan hecho. cierto es eso? Sí es cierto, existe la ventana anabólica, bien, pero esa ventana anabólica que requiere de proteínas no dura exactamente 30 minutos como te dice, sino que tiene una larga duración. O sea, la idea es que comas después de entrenar, pero no exactamente en esos 30 minutos. O sea, a ver, el factor de crecimiento insulínico dependiente, Basta. estudié, tiene un tiempo de duración largo. Entonces, a la final es
tranquilamente tiene una vida de entre 10 horas aprox. Entonces puedes comer tranquilamente después. No necesariamente tiene que ser en esos 30 minutos. Pero sí tiene que ser después de cada comida, de cada entrenamiento. De cada entrenamiento, perdón. Es lo ideal, por así decirlo. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Pero también viene justamente este punto de qué tanto necesito y cómo lo voy adaptando, ¿no? Por eso es la planificación. O sea, no se trata de comida por aquí, comida por allá, sino cómo lo estoy planificando. Y es verdad que no tienes que tomar agua o algún tipo de líquidos mientras comes, ¿o no? O sea, intercaladamente durante la comida. Porque a mí me dijeron que era primero tomabas un vaso de agua, pasaban como 5 minutos y recién comías. No sé si me han vendido mal el plan. Sí. O sea, de hecho es importante la hidratación, ¿no? Yeah. Entonces, a veces si te dicen como toma un vaso de agua al iniciar tu mañana, ¿no? Porque vienes de estar descansado y necesitas hidratarte, ¿no? Pero que sea como por horarios o que tenga que tener un rango en específico, no, a la final es por eso digo que hay muchos mitos alrededor de nutrición, demasiados, ¿no? Y muchos miedos también, porque hemos hasta satanizado ciertos alimentos, ¿no? Entonces es como poco a poco ir aclarando, ¿no? Y dejando evidencia de que no te va a hacer algún daño, sino que puedes sacar beneficio del alimento y que siempre la dosis hace al veneno. O sea, a la final tú puedes comer un alimento súper saludable, pero si te comes 3 kilos del alimento, ya deja de ser saludable. Por supuesto. Claro. Todo por su medida, ¿no? Exacto, todo en su medida. ¿Qué opinas de los superalimentos? Los superfoods, claro, superfoods. Tienen un montón de vitaminas, minerales, antioxidantes, y bueno, el Perú es bastante rico en estos superfoods. Tenemos quinoa, cacao, infinidades, cúrcuma, ¿no? Que la idea es que se haga promoción de ellos y que puedan estar incluidos dentro de la culinaria, de la cocina como tal, ¿no? Genial. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que viene para ti en la U, en tu consultorio? ¿Qué es lo que viene para ti? Cuéntanos un poquito más. Hablando un poquito de Mariana. De hecho, estoy justamente haciendo alianzas, ¿no? con algunos estrategas deportivos justamente para potenciar el incremento de los asistentes al consultorio. De hecho, mi consultorio cumple este año 2 años como empresa, como Green Mari Nutrición. ¿Cómo lo podemos encontrar? Green Mari Nutrición. Y bueno, ha sido sumamente retador, gratificante, porque si hablara con la Mariana de hace unos 3, 4 años, le diría, ay, no te la vas a creer. Creo que este año ha sido de mucho crecimiento y de aprendizaje, y creo que se vienen grandes cosas para el próximo año, con siempre el poder de la teletransportación, mi aliado principal. ¿Y en la U sigues? De todas maneras, firmamos. Qué genial, qué genial. Bueno, yo soy parte de Green Mari también, del team, ahora que vengo para Ojalá pronto yo me una también. Yo creo que sí. Bueno, Mariana, muchas gracias por estar acá. La verdad que hemos aprendido mucho de ti, hemos aprendido un poco más también de tu historia, hemos aprendido de nutrición, hemos aprendido la importancia de forjar estos hábitos en el largo plazo, que creo que al final es lo más importante. Y nada, agradecerte por estar acá. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos buscar a Green Mari? Me encuentran en Instagram como nutri.greenmari. Y nada, de verdad que ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, ya les contaré cómo nace Green Mari, ese nombre como tal, de repente en otra oportunidad. Buenazo, chévere. Bueno, esa fue Mariana Valverde, aquí para 2 en 1. Ya nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao.